El contenido de mi plática está dividido básicamente en 4 partes y en la primera de ellas vamos a ver algunos logros que ha obtenido la Asociación Cimental Zimbra, aunque el doctor Moisés Montaño ya tocó algunos puntos, eso nos pasa por no ponernos de acuerdo, pero yo creo que es importante volver a reiterar en ciertas cosas, ¿no? Son importantes volver a mencionarlas. En el segundo punto vamos a ver los efectos que tienen la genética y el ambiente sobre el comportamiento productivo de los animales. Posteriormente voy a entrar ya de lleno al tema de grupos contemporáneos, que realmente es por excelencia la herramienta para contrarrestar o eliminar los efectos ambientales sobre el comportamiento productivo de los animales. Y finalmente voy a proporcionar una serie de recomendaciones que pueden ser de utilidad o son de utilidad para la formación adecuada de los grupos contemporáneos. Y bueno, este es un cuadro pues prácticamente igual al que presentó el doctor Moisés Montaño, y también ya él comentó que en el 2001 la Asociación Cimental Zimbra fue la primera asociación que publicó un sumario o catálogo de sementales, y en este caso fue para la raza Cimental. Y bueno, esto de alguna manera nos dice que es la asociación pionera, ¿no?, en evaluaciones genéticas en nuestro país. Posteriormente, las razas Angus, Charolais Charbray y la raza Tropicarne publicaron su primer catálogo o sumario de sementales, y esto fue un año después, en el 2002. Ahora bien, de las 35 razas productoras de carne que tenemos en nuestro país, más o menos, 28 de ellas están realizando o han realizado evaluaciones genéticas, que fueron las que mostró el doctor Moisés Montaño. Yo, como pueden ver, no tengo actualizado el cuadro, pero bueno, están aquí las principales razas, y podemos observar también que básicamente todas las razas cuentan con diferencias esperadas en la progenie para pesos al nacimiento, destete y año de edad. Y bueno, las razas Charolais, Charbray, Cimental y Zimbra son las únicas que han publicado diferencias esperadas en la progenie para talla, y en el caso de las razas Cimental y Zimbra son las únicas que han publicado diferencias esperadas en la progenie para permanencia productiva, que ya el doctor Moisés Montaño habló profundamente, ¿no?, acerca de ello. Entonces, una vez más, reitero que la Asociación Cimental Zimbra no solamente es pionera, sino que es líder en evaluaciones genéticas, y yo creo que ustedes se deben de sentir muy orgullosos de esta situación, ¿no?, con las evaluaciones genéticas. Bueno, las asociaciones de criadores de registro, como ustedes saben, tienen la responsabilidad de preservar, mejorar y promover sus razas. También tienen la responsabilidad de certificar la pureza racial y el valor genético de sus animales. Y en el caso de que quieran mejorar sus razas, que es el intento que estamos haciendo desde hace muchos años, pues también el doctor Moisés Montaño ya lo dejó muy claro. Es indispensable llevar registros genealógicos e implementar un sistema o control de producción que nos permita realizar evaluaciones genéticas, que es lo que hemos estado haciendo durante los últimos años. Y bueno, también algo que el doctor Moisés Montaño ya comentó, la materia prima para poder realizar evaluaciones genéticas, pues es la información proporcionada por los criadores de registro. Y también, una vez más, reitero que esta información debe ser completa y veraz, ¿no?, para que las evaluaciones genéticas tengan un valor realmente y podamos sacar a través de ello conclusiones importantes en cuanto a los valores genéticos, y realmente pueda haber un progreso genético. Y bueno, sin ofender, pues veraz, sabemos que esa información tiene que ser verdadera y pues no andar inventando datos, ¿no?, que no nos llevaría a ningún lado, y quizás en lugar de estar estancados, a lo mejor iríamos en retroceso, ¿no?
Ahora bien, cuando observamos a un animal en un ambiente, ya sea en un potrero, en una exposición ganadera, en un corral o en cualquier otro lugar, es imposible de esta manera poder determinar cuál es el mérito genético de un animal, ¿no? Y eso ya lo sabemos. Y esto se debe a que, bueno, ni los genes ni el mérito genético de los animales los podemos ver a simple vista, ¿no? Por otro lado, el comportamiento productivo de los animales no solamente depende de su mérito genético, que es otra cosa que ustedes ya saben, depende también de una serie de factores ambientales. Por ejemplo, si queremos conocer el comportamiento productivo para peso al destete, sabemos que este comportamiento productivo está determinado por su mérito genético para crecimiento y también depende del ambiente en el cual este animal creció, que en este caso pues es el rancho, el año, la época y la alimentación que el animal estuvo recibiendo, ¿no? Que es algo que también ustedes saben perfectamente que así es. Entonces, el comportamiento productivo de un animal es una combinación de su mérito genético y del ambiente en el cual él se está criando y desarrollando. Actualmente contamos con factores de ajuste para la edad del becerro y la edad de la madre. El doctor Moisés Montaños también ya dijo que los ajustes se hacen a 205 y 365 días de edad del becerro, pero también podemos hacer el ajuste a un equivalente maduro que está entre los 5 y 10 años de edad, ajuste para estos pesos al destete. Y bueno, no tenemos factores de ajuste por edad de la madre actualmente, pero estamos trabajando todavía en ello. Por el contrario, no podemos tener factores de ajuste para estos efectos ambientales, como lo son el rancho, el año, la época y el tipo de manejo y alimentación. Cuando los animales han nacido y se han desarrollado en ambientes diferentes, es imposible tener comparaciones adecuadas si no contamos con una evaluación genética. Y también yo sé que este es un concepto que ustedes ya han adquirido, y eso significa que no podemos hacer comparaciones, por ejemplo, para peso al destete, entre un becerro producido en un rancho de Chihuahua con el peso al destete de otro becerro producido en un rancho en el estado de Tabasco. Tampoco podríamos comparar pesos al destete de animales que fueron producidos en el rancho San Valentín, en Chihuahua, por ejemplo, con el peso al destete de otro animal que fue producido en el rancho Las Margaritas, en ese mismo estado. Tampoco podríamos comparar pesos al año de un animal producido en el potrero X contra el de otro producido en el potrero Y, aunque sea dentro del mismo rancho, ¿no? Ahora bien, si queremos entonces que el comportamiento productivo de un becerro o un animal refleje de manera exacta su valor genético, entonces de alguna manera tenemos que eliminar o contrarrestar los efectos del ambiente sobre ese comportamiento productivo. Y en esa tarea de eliminación de efectos ambientales, llamada de otra manera uniformización de las condiciones ambientales, el grupo contemporáneo juega un papel fundamental o muy importante. Entonces, para que el grupo contemporáneo pueda realizar de manera efectiva su tarea de contrarrestar o eliminar esos efectos ambientales, pues los animales deben de agruparse de tal manera, que es algo que también el doctor Montaño ya dijo y creo que ya lo hemos visto abundantemente en otras sesiones, estos animales deben de ser de la misma raza, del mismo sexo, haber nacido en el mismo rancho, lógicamente, en un periodo no mayor a 90 días, y debieron haber sido manejados de la misma manera desde que nacieron
hasta que se destetaron. Y manejados de la misma manera, pues significa que tuvieron que haber recibido la misma alimentación, las mismas desparasitaciones, las mismas vacunaciones, y algo también muy importante es que se tuvieron que haber pesado ese grupo de animales el mismo día. Entonces, en pocas palabras, un grupo contemporáneo es un grupo de animales que deben de tener las mismas condiciones ambientales o las mismas oportunidades para producir. Antes de que entremos a una serie de recomendaciones para la formación de los grupos contemporáneos, quisiera hablar un poquito acerca de lo que es un reporte completo y de las implicaciones que esto tiene. También el doctor Moisés Montaño habló de alguna manera de que esto es importante. Y un reporte completo pues es simplemente un reporte de la información productiva de todos los animales que existen en un rancho. Desafortunadamente, como pues ya lo estuvimos comentando y ustedes también ya lo saben porque ustedes son los actores de esta situación, algunas veces los criadores no reportan cierta información. Desafortunadamente, los reportes completos pues son fundamentales para tener mejores estimadores de los valores genéticos, ya que los reportes incompletos resultan en valores genéticos o diferencias esperadas en la progenie poco confiables, y además algo también muy importante es que los reportes incompletos penalizan o castigan a los mejores becerros. En este ejemplo que traigo aquí, que está adaptado de la Federación para el Mejoramiento de los Bovinos Productores de Carne de los Estados Unidos, quisiera mostrar el impacto que tiene el reportar de manera completa o incompleta la información productiva de los animales. Y en este caso vamos a suponer que un productor cuenta con 10 animales. Estos 10 animales tienen un promedio de 284 kilogramos para peso al destete ajustado a 205 días de edad, y podemos ver que haciendo uso de este promedio y calculando las razones o proporciones, resulta que los primeros 5 becerros tienen proporciones o razones por arriba de 100, mientras que los últimos 5 becerros tienen proporciones por debajo de 100, es decir, están por debajo del promedio de su grupo contemporáneo. Ahora supongamos que ese mismo productor, por imagen o por alguna razón, resulta que decide únicamente reportar a la asociación los mejores 5 becerros. Al reportar esta información o con esta información podemos ver que el promedio aumenta de 284 a 306 kilogramos. Y ahora con este nuevo promedio resulta que los becerros 3, 4 y 5, que anteriormente estaban por arriba del promedio, ahora resulta que están por debajo del promedio en comparación cuando fueron comparados con todos los animales que pertenecían a su grupo contemporáneo. En consecuencia, estos animales van a tener peores DEPs. Y entonces, nuevamente, por eso es que nosotros insistimos en que demos ese paso a que los criadores salten a hacer reportes completos de la información. Para la formación de los grupos contemporáneos, como también ya hemos estado diciendo, pues se deben de considerar los efectos de rancho, año, época del año, sexo de la cría y los códigos de manejo relacionados con el tipo de servicio, que ya los conocen ustedes, que si el animal es de inseminación artificial, de monta natural o de transferencia de embriones, códigos de manejo relacionados con el tipo de manejo, y aquí pues si fue alimentado el becerro con mamila, con nodriza, y ustedes saben mucho mejor de todo eso que yo. Y también la localización es muy importante, es decir, en qué potrero fue criado el becerro junto con
con su madre. Para la formación de los grupos contemporáneos de una manera adecuada, entonces ahora sí traigo una serie de recomendaciones, y primero que nada es importante que el productor programe padres de tal manera que los nacimientos se presenten en un periodo de 90 días. Número 2, algo que también el doctor Moisés Montaño ya comentó, número 2 y número 3, el encargado del rancho debe pesar los animales cuando el grupo contemporáneo tiene entre 160 y 250 días de edad para peso al destete, y entre 320 y 410 días de edad para peso al año. También ya se dijo el porqué, pero es importante volver a reiterarlo, y básicamente lo que resulta es que fuera de estos intervalos de edad, el crecimiento del becerro no necesariamente es lineal. Y el procedimiento, el cual se utiliza para ajustar los pesos al destete y al año, asume que en todo momento el crecimiento de los becerros es lineal. Es por esa razón que cualquier animal, becerro, que se tomó el peso fuera de estas edades, pues es eliminado de la evaluación genética. Y también por ahí me he enterado que luego al doctor Moisés Montaño le reclaman que por qué no está su animal dentro de la evaluación, o por qué no aparece con una DEP, ¿no? Y esta puede ser una de las razones, ¿no? Porque está fuera del intervalo de edad el animal. Número 4, es recomendable también, aunque de alguna manera ya lo dijimos, que el rango de edad de los becerros no sea mayor de 90 días, y si es mayor de 90 días, se recomienda que el productor o el encargado del rancho elija 2 o más fechas de pesaje, las menos posibles, para no tener muchos grupos contemporáneos y hacerlos más pequeños, de tal manera que no haya más de 90 días de diferencia en la edad entre el becerro más joven y el becerro más viejo. Otra recomendación es que el encargado de rancho no tiene que pesar cada becerro cuando cumple exactamente los 205 días de edad. Eso es un error, yo creo que también ustedes ya lo saben, y cuando hacemos esto resulta que cada becerro entonces estaría formando su propio grupo contemporáneo, y bueno, grupos contemporáneos de un solo becerro son eliminados de la evaluación genética, ya que dentro de ese grupo contemporáneo no hay variación. Como sexta recomendación, no se deben combinar becerros que recibieron un manejo especial con becerros que tuvieron manejo común, y becerros con manejo especial, pues también ustedes ya saben, básicamente son becerros que se llevaron a una exposición ganadera y tuvieron un trato especial, y también caen aquellos becerros que fueron afectados por alguna enfermedad y entonces recibieron tratamiento médico. Otra recomendación importante es que, pues es obvio, que utilicemos esos códigos que aparecen en las formas de registro para asignar los animales a los diferentes grupos contemporáneos. También usar los códigos de registro para identificar animales cuyo crecimiento fue afectado, ya sea porque fueron llevados a una feria o porque se enfermaron o tuvieron alguna lesión o algún accidente. Y por último, una recomendación muy importante es que se deben de tener crías de 2 o más toros en un mismo grupo contemporáneo. Todos los grupos contemporáneos deben de tener entonces, o deben tener representados 12 sementales, y por lo menos uno de estos 12 sementales debió haber sido utilizado en otro grupo contemporáneo, y más todavía recomendable en otra explotación, en otro rancho que también está participando en la evaluación genética a nivel nacional,
para que podamos tener conectividad entre explotaciones y realmente el pool que estamos haciendo o la combinación de toda la información tenga realmente un efecto importante en la evaluación genética. Entonces, con todo esto que he dicho hasta ahora, yo creo que ya nos podemos imaginar que un grupo contemporáneo ideal para estimar las DEPs es aquel que resulta de un empadre de 90 días en el que se usa un mínimo de 3 toros, uno de los cuales se usa mediante inseminación artificial y deberían de obtenerse por lo menos 10 crías por semental. Obviamente me adelanto, yo sé que en la sesión de preguntas me van a decir, oye, tú estás loco, ¿no? O sea, eso no es factible en todas las situaciones y sobre todo cuando las explotaciones son pequeñas, ¿no? Pero bueno, ese es el ideal, ese es el sueño. Tenemos que empujar hacia una situación lo más parecida a esta para que las evaluaciones genéticas sean de mucho más valor. Bueno, sabemos también, con base en todo lo que acabo de comentar, que pues se cometen algunos errores en la formación de los grupos contemporáneos y bueno, esos errores, caemos en esos errores cuando no utilizamos los diferentes códigos para identificar animales que han recibido tratamientos diferentes, por ejemplo, becerros que han sido mantenidos en potreros diferentes. Y otro error es que algunos criadores forman demasiados grupos contemporáneos, ¿no? Y entiendo que en algunas ocasiones el manejo tradicional del rancho lleva a eso, ¿no? De grupos contemporáneos grandes que son estadísticamente deseables a grupos contemporáneos más pequeños que no son tan deseables. Y por ejemplo, si vacas paridas se asignan a potreros diferentes, supongamos que a 3 potreros, sus crías pues obviamente estarían expuestas a cargas parasitarias diferentes, alimentación diferente y una serie de factores ambientales diferentes. Y pues en conclusión, quisiera remarcar a manera de resumen esto: la formación adecuada de grupos contemporáneos es sumamente importante para tener evaluaciones genéticas correctas, de valor, y como el ganadero y el vaquero son los que realmente saben cómo se están manejando los animales, los becerros en la explotación, es importante que ellos mismos se aseguren que las solicitudes de registro pues reflejen ese conocimiento que tienen estos dos personajes. Y a continuación traigo aquí 3 ejemplos sumamente sencillos acerca de la formación de los grupos contemporáneos. Y en este primer ejemplo vamos a suponer que un productor tiene 100 becerros nacidos en los meses de julio y agosto. Al destete 60 se van a un potrero y los otros 40 se van a un potrero diferente y reciben suplementación. Y en este supuesto podemos ver que no tenemos problemas en cuanto a la diferencia en edades de los becerros, pues nacieron en un periodo de 60 días. Sin embargo, debido a que este grupo de becerros y este otro fueron a lugares diferentes dentro del rancho y además pues recibieron una alimentación diferente, aquí tendríamos que formar 2 grupos contemporáneos. En este otro ejemplo, estamos suponiendo que esos mismos 100 becerros se ponen 5 en una pradera de ryegrass, 50, y los otros 50 en una pradera adyacente de avena, y pues es un ejemplo sumamente sencillo que nos indica que aquí tenemos también 2 grupos contemporáneos diferentes. Y el tercer ejemplo nos dice que tenemos 80 becerros nacidos en marzo y abril. Nuevamente no tenemos problemas con diferencias en edad. Los nacidos en marzo se pesan y destetan el 15 de octubre
y los nacidos en abril se pesan y destetan el 15 de noviembre. Entonces son dos grupos contemporáneos y recuerden que vimos ahí la definición de grupo contemporáneo que dice que, entre otras cosas, los animales o el grupo contemporáneo, los animales que pertenecen a un mismo grupo deben de pesarse el mismo día. Así es, aquí es factible que tuviéramos un solo grupo contemporáneo, ¿no? Pero como decidió el productor pesar en dos fechas diferentes, entonces tenemos que crear dos grupos contemporáneos diferentes. Pues eso es todo para esta plática. Normalmente cuando se llevan vacas paridas a exposiciones, pues ese becerro ya se sacó del grupo contemporáneo y es un solo individuo. ¿Cómo recibiría sus valores de DEPS? ¿Cómo qué, perdón? No escuché. ¿Cómo a lo mejor no se van a meter sus datos en la evaluación porque ya se sacó prácticamente de un grupo contemporáneo? ¿Cómo recibe los datos, su evaluación, sus valores de DEPS, ese animal? Bueno, sí, como lo dijiste, esos becerros no participan en la evaluación genética siempre y cuando nosotros contemos con esa información. Si ustedes eso no lo reportan a la asociación, nosotros obviamente no tenemos manera de saber que ese becerro tuvo un tratamiento diferencial y por lo tanto lo estaríamos dejando en la evaluación. Entonces, eso no es recomendable, pero de entrada ese animal tiene que sacarse de la evaluación genética, no participaría. Yo lo que entendí de la pregunta del señor es de que ese becerro de todas maneras va a tener un valor genético. ¿Y de dónde lo va a sacar? ¿De dónde lo obtiene la evaluación si es que no tiene la información de él directamente? Ah, correctamente. Sí, bueno, este punto de alguna manera ya se tocó, ¿no? Si un animal no tiene información, no necesariamente eso significa que no va a tener un valor genético, ¿no? Puede tener un valor genético dado por el parentesco que tenga con todos los animales que participan en la evaluación genética, pero sí puede tener un valor genético, debido a si hay parentescos con otros animales que tienen información. Sí, obviamente va a tener una confiabilidad muy baja ese valor genético, ¿no? Pero lo recomendable es que ese animal no participe en la evaluación. A ver, esta pregunta va un poquito al comité técnico, a Pepe. ¿Puede haber más de 4 grupos de contemporáneos en el año? Es decir, si yo tengo animales nacidos en abril y marzo, ¿sí? Y hago un grupo que terminó de nacer el 15 de marzo y hago otro grupo que empezaron a nacer a partir del 16 de marzo, pero que juntos son 90 días para atrás y para adelante. ¿Puede haber más de 4 grupos en el año contemporáneos? Sí, así es, sí los puede haber. Sí, pero no es conveniente hacer eso, ¿no? O sea, de hecho, en una situación como esta, aquí no estoy planteando el por qué lo hizo el productor esa separación, ¿no? Pero sin ningún problema pudo haber dejado un solo grupo contemporáneo. Complementando nomás, definitivamente puedes hacer los grupos que quieras, pero se va a ver afectado en la cantidad de animales que pertenezcan a ese grupo. Y entonces esa comparación para poder sacar después los valores genéticos se va a ver a lo mejor imposibilitado para hacerlo o alguna información no la van a tomar en cuenta. Definitivamente tú puedes partir, entre más partes los grupos, menos información podrá ser comparable. Entonces lo ideal es hacer la menor cantidad de grupos, el menor cantidad de manejo, para que sean
similares el medio ambiente y poder saber que esa diferencia que se está demostrando sea genética. Eso es lo que se busca con el grupo contemporáneo a final de cuentas, tener la similitud del medio ambiente para que lo que se presente en el fenotipo del animal sea solamente ese diferencial por genética, para poder que los genetistas hagan el proceso de sacar los valores genéticos. El ingeniero Rubirosa. A ver, yo quisiera hacer un comentario. O sea, ya el doctor Mointaño en su primera plática habló de la edición de la información. Entonces, en esa edición, una gran cantidad de información queda fuera. Entonces, eso va aunado al hecho de que, o de alguna manera, esa situación también influye con el hecho de que si hacemos grupos contemporáneos grandes, entre comillas, dividimos en grupos contemporáneos más pequeños, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, pues, también tiene un efecto sobre la evaluación genética. O sea, no solamente es que nosotros estamos haciendo subdivisiones en los grupos contemporáneos, sino que tenemos que pensar también que hay una edición y que ahí también mucha información queda fuera. De ahí la importancia de tener grupos contemporáneos lo más grande posible, ¿no? Mira, Pepe, en mi caso, desafortunadamente, por el manejo que tengo yo de mi cuestión de reproducción en el rancho, pues yo tengo que elaborar prácticamente 12 grupos contemporáneos. ¿Por qué? Porque tengo parición todo el año. Me nacen becerros todos los meses. Desteto cada mes el animal que ya cumplió 7 meses de nacido. Entonces, no podría dejar de destetar y dejarlos pasar más tiempo, no sé si me explico. O sea, claro, los grupos, el hecho de que sean 12 grupos no quiere decir que sean grupos pequeños, de todos modos son un número suficiente de animales para formar el grupo de los nacidos en enero, que se destetaron en agosto, los nacidos en febrero. Pero yo no podría agruparlos en menos grupos, o sea, ahí sí tengo que partirlos a fuerzas. mira, definitivamente tú tienes ese manejo y a lo mejor hay una cantidad importante de becerros, pero a lo mejor no es el ideal el estar haciendo ese procedimiento. Lo ideal, a lo mejor hay gente que de repente dice, es que de 160 días a 250 hay mucha diferencia, pues son los 90 días a final de cuentas. Entonces, hay gente que de repente dice, mira, yo voy a destetar los animales que pesan 7, de 205 a 250, y a la mitad es cuando los voy a pesar. Entonces, a lo mejor ahí tú reducirías de perdido a 6 grupos al destete, y entonces tendrías más comparación, porque la población a lo mejor de ser 10 animales en un grupo de un mes, a lo mejor van a ser 20, y entonces la información para los genetistas es más importante y más robustecida cuando se marcan esa cantidad de animales, y aunado a que necesitas hijos de 12 mentales para hacer esa comparativa, y a veces un grupo de esos se queda que nomás son hijos de un semental. No, porque traemos el programa de inseminación. Bueno, inseminas todo el año. Todo el año pero son puntos. 10, 15, 20 toros diferentes en inseminación. La mayoría de las zonas, tú lo sabes, es difícil tener empadres todo el año por la vegetación y por el medio ambiente, que a veces son críticos, fríos o calores, y entonces se ve mermado. Pero si yo reviso tu libro de hato, yo puedo encontrar las etapas más importantes donde tienes más nacimientos, y eso es por el medio ambiente. Naturalmente a veces se te abren a ti vacas porque no está el momento adecuado, ni el medio ambiente adecuado, ni la condición del animal para que se geste, y entonces a veces se abre ese intervalo de partos o los días abiertos. Entonces yo recomendaría que hicieras a lo mejor la prueba de juntar 2 meses y vieras la diferencia que puede estar existiendo. Pero si no se quiere, bueno, definitivamente
tú lo haces porque estoy atento, tú preregistras, tú llevas todo y sé cómo llevas la información correctamente. Pero yo creo que se nutriría más esa información si redujeras un poco los grupos contemporáneos, porque sé que todo lo demás es el mismo manejo que haces. Sí, pero destetar becerros de 6 a 8 meses, o sea, juntar destetes bimestrales en lugar de mensuales. Sí, a lo mejor decir animales que cumplen de 205 días a 250 y la fecha de destete la partes para que podamos decir los que tienen 205 y 250 le partes la fecha a la hora del destete y nomás haces una pesada para poder tomarlos en cuenta a esos. Y los que tienen de 160 a 205 pues los pesarás hasta el otro bimestre para que pasen, para que sumen hasta 250. Si hay alguna duda de eso lo podemos hacer Okay. acá. Sí. En el caso ese no se pueden hacer 4 grupos, en el caso del tocayo. En el caso del tocayo, hacer 4 grupos nada más y no necesariamente se tiene que destetar. El dato se necesita para los libros, sí, o sea, para registrarlo a la asociación, me refiero que se hace un solo, cada 3 meses se hace un pesaje que estén en ese rango, ¿sí? Y si él quiere que sigan mamando los animales, nada más que el peso bueno para la asociación, ya lo tuviste, aunque nada más que caiga entre los 160 y los 250 días, ¿no? Y de esa manera se nutre más, es más grande el grupo, y aunque él siga a decir, bueno, que continúen hasta los 205 algunos animales, bueno, no importa, yo ya lo pesé en el rango de 160 a 250 y reduce. En el caso mío yo tengo 3 programas de inseminación, lo digo en ese sentido, para poder hacer 3 pesajes nada más, y si yo tengo becerros que tienen los 165 días, yo los voy a dejar hasta los hasta los 250 si tú quieres, pero ya para cuestiones de evaluación, que queden en ese rango, yo hago un pesaje en cada uno de mis programas y me quito yo de problemas y se van a evaluar y va a ser más provechosa la información para mi rancho en lo particular también, ¿no? Mira, desgraciadamente no es ese procedimiento adecuado. Te voy a decir por qué. Porque posteriormente va a haber una diferencia si sigue mamando y luego para la pesada al año también ya no va a ser grupo contemporáneo. Tenemos que tener cuidado, si se desteta, se desteta. Por eso, cuando me dicen, es que está muy chiquito de 160, ¿está bien? Ese no lo metas a ese grupo. Es preferible que los peces arriba de 205 días hasta 250, lo que le decía ahorita el ingeniero Rovirosa. O sea, acerca más de 45 días en un momento dado, pero el dejarlos mamar automáticamente hay una diferencia en el manejo y entonces ya no pertenecen al mismo grupo de contemporáneos. Entonces tenemos que hacer otra subdivisión. Entonces lo ideal es que se pesen el mismo día y ese día se desteten, porque si no hay una diferenciación en el manejo y entonces ya hay una influencia del medio ambiente y la diferencia ya no es genética, sino que puede contribuir ese cambio de manejo. No sé si quisiera de los genetistas hacer algún comentario. Moisés, por favor. Yo lo que veo ahí, te entiendo perfectamente, ¿sí? Nada más que hay que ir al terreno de los hechos y yo sé lo ideal y tienes toda la razón del mundo ahí, sí, pero el querer entrar a este esquema para todo, te hablo yo como ganadero, como productor, yo siento que sería mejor el tratar de empezar a adecuar poco a poco y no meter a rajatabla. Eso es lo ideal, lo que tú estás diciendo, pero hay que tender hacia eso. Es muy difícil porque lo más sencillo es oír esto y decir, ¿sabes qué? Yo le sigo igual, hago mi destete, lo dejo mamando. No se trata de echar mentiras, eso a lo que voy es tratar de ser un poquito a manera de que la gente vaya entrando a este tipo, a esta nueva tecnología, vamos, porque es difícil
simple y sencillamente ahorita con las pruebas de paternidad, el traer 2, 3 o 4 diferentes toros con grupos de 20, 25 vacas, de ahí ya nos está también limitando la cuestión de los manejos. Entonces yo lo que siento es, podemos platicar todo el día sobre este asunto, ¿verdad? El chiste es ver lo que lesione menos a la asociación y lo que nos pueda ayudar ya prácticamente hablando a los ganaderos, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y estamos hablando diametralmente de polos opuestos, ¿sí? Entonces tratar de congeniar lo mejor para llegar y ir atacando esto definitivamente. Yo te hablo como productor y sí se me hace difícil decir, no, este grupito ahora lo manejo acá y pues no lo va a hacer la gente, ¿no? Entonces yo siento que ojalá pudiéramos ir, que es una lluvia de ideas para ver de la manera que en un futuro cercano, en lo personal, bueno, entro yo al Hato Total, porque definitivamente si no entramos al Hato Total estamos fritos, no podemos hacer nada de estas cosas, ni vamos a tenerlos, y como lo dijo el doctor, y a mí me impactó mucho, que los pesos de los animales superiores se ven afectados cuando quitamos los animales más malitos, cuando creemos que decir, no, es que voy a presentar nada más los mejores y esos me van a dar mejores valores. No es cierto, los afectaron, de los 5 salieron afectados 3 y nada más salieron 2 positivos, ¿verdad? Cuando de la otra manera metemos todos, tanto los malos, buenos, irregulares y todo, y sacamos 5 buenos y 5 quedan atrás, ¿no? Mira, Enrique, o sea, con todo respeto, pues ya tenemos 14 años haciendo esto. Definitivamente poco a poco hemos ido mejorando la información, lo dijeron los dos expositores hace rato, donde pues se ha ido mejorando esa información en la base de datos, y eso es lo que buscamos, para que tenga confiabilidad y certeza los valores genéticos. Ahora, yo no veo en ninguna forma que te afecte si los pesas a los 205 días o a los 250, ese grupo no afecte nada. Es más, yo le estoy reduciendo el trabajo al ingeniero Rovirosa, en vez de hacer 12 pesadas, va a ser nomás 6. O sea, le estamos dando un mejor manejo. Si yo te presionara que estuvieras pesando a lo mejor cada 15 días, cada 30, a lo mejor tú me dices, no, yo no puedo mover el ganado tanto. Pero lo que tratamos es de que diseñen sus grupos de contemporáneos, pero también tenemos que darnos cuenta que hay zonas donde hay 2 empadres al año, hay zonas de 1 empadre y hay zonas continuas de empadre. Entonces vamos a tratar de que entre la mayor cantidad de información correcta haciendo este manejo. La verdad, no se ve afectado en nada si tú haces grupos, a lo mejor reduciendo a 45 días, en nada. Así te va a permitir saber realmente qué animales son los mejores para que dejes a la hora del destete y al año de reemplazo de hembras. Así tendrás información más correcta para seleccionar tu mejor semental para dejarlo en un momento dado a producir en el rancho. Si no haces esos ajustes al destete, automáticamente te vas a ir por la vista, y entonces ahí normalmente tenemos errores, y lo vamos a estar viendo en este curso en la tarde y mañana físicamente, donde si seguimos seleccionando por el que pesó más sin saber realmente la edad y hacerlo grupo de contemporáneos, vamos a tener muchos problemas, porque no se están quedando con el ganado bueno los ganaderos. Y lo vemos en las exposiciones, lo veo cuando nos presentan a los jueces el catálogo que va a la pista. Ahí vienen los índices de destete y al año de los animales que tú estás produciendo, que tú me diste la información, y me presentan en la pista o a los jueces animales abajo del promedio, y yo pregunto, ¿dónde están los mejores? Y no me saben contestar. Eso es lo que tenemos que encontrar, que sepan cuáles son sus mejores animales, porque en la pista de calificación, un día me dijo un ganadero, no, es que eso todo son puras mentiras. Le dije, pues son las mentiras que tú me mandaste, yo no las invento,
ni los pesos al nacimiento, ni al destete, ni al año, y esos ajustes son con la información que tú mandas. Y entonces ya no me dijo nada, pero yo creo que para eso sirve este taller, que nos demos cuenta de ese tipo de inquietudes, pero también que hagamos los ajustes para tomar las mejores decisiones. A ver, doctor Montaño. Bueno, yo tengo varios comentarios que hacer. Una, a lo mejor nosotros nunca les hemos dicho cuál es el tamaño del grupo contemporáneo ideal. Nunca les hemos dicho eso. Y en algunos lugares hemos discutido entre las gentes que nos dedicamos a hacer esto, y una recomendación que se ha dado es que el grupo ideal es de 30 animales, el grupo contemporáneo ideal. Entre más nos aproximemos a eso, va a ser mejor. Ahora, no quiere decir que todo el mundo tenga que tener ese grupo contemporáneo ideal, o todos, pero eso está mucho en función del tamaño de los grupos contemporáneos, está en función del tamaño del hato, de esas cosas. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado es la toma de decisiones que nos lleva a ser grupos contemporáneos chicos. Si al final de cuentas el grupo contemporáneo lo integramos a partir de los nacimientos, y luego ya para el destete ya va a ser más chico si tomamos algunas decisiones de manejo diferenciado. Si todos los animales se manejan iguales, pues no hay ningún problema. El mismo grupo contemporáneo del nacimiento va a ser el grupo contemporáneo del año. ¿Okay? Ahora, Pepe dijo hace un momento que los genetistas les pedimos que… Nosotros no le pedimos, no le vamos a exigir nada que no se pueda hacer. Al final de cuentas, lo único que podemos decirle es el impacto que tiene el que los grupos contemporáneos sean demasiado pequeños. Y el impacto que tiene es básicamente en las confiabilidades y en las estimaciones de los valores genéticos. Nosotros, si el grupo contemporáneo es más grande, pues vamos a tener más confiabilidad en las estimaciones de los valores genéticos. Y eso va a ser redituable para ustedes, no para nosotros. Ahora, en relación con destetar al becerro, pesar al becerro y luego dejarlo que siga mamando. Yo no soy ganadero, pero entro en conflicto con esa forma de ver las cosas. Hace rato hablamos de permanencia productiva y dijimos que la fertilidad es la característica más importante que tenemos. Entonces, una de las partes de la estrategia de por qué el destete a los 205 días en promedio, básicamente, teóricamente hablando, si tenemos una época de empadre y luego un momento en que se hace el destete de todos esos animales, y luego viene una época, el nacimiento y esas cosas. Entonces, al final de cuentas, en el trayecto de la vida reproductiva o de la vida económica del animal, una de las cosas que pasa es que después de que hacemos el destete, nosotros esperamos que los animales se recuperen, las hembras se recuperen de tal manera que estén en una buena condición al parir y que luego con esa buena condición al parir puedan mantener una buena condición para el siguiente empadre, y queden gestantes. ¿Okay? Estamos hablando de que tenemos básicamente ciclos de un año, si estamos dependiendo mucho de las condiciones ambientales, ¿no? De la disponibilidad de nutrientes, de las lluvias y esas cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros dejamos que la vaca siga
manteniendo, amamantando a la cría, un poco podemos estar atentando con la condición de la vaca. Y las cuentas que hacen las gentes que de alguna manera saben de esto, dicen que es más económico quitar al becerro, darle atención al becerro, que dejarlo con la vaca y después darle atención a la vaca. Dicen que eso es más caro. Yo creo que ustedes analicen esa situación y exploren sus bolsillos y vean si eso que dicen es cierto. Y como un complemento, el sistema homologado, el sistema que tiene la asociación en su modalidad de preregistro, le permite al socio hacer reportes de cuáles son los candidatos a destete o cuáles son los candidatos al peso al año, y le da las fechas en días de edad, y eso facilita mucho la identificación de cuáles voy a desahijar. De eso voy a hablar después.